Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video de su canal Medicina con mayúscula. En el día de hoy estaremos hablando acerca de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La EPOC no es más que una afección pulmonar heterogénea que se va a caracterizar por la presencia de síntomas respiratorios crónicos dado por disnea, tos, producción de esputo y exacerbaciones, debido a anomalías de las vías respiratorias, dígase bronquitis, bronquiolitis y o de los alvéolos como el enfisema, que provocan una obstrucción persistente, a menudo progresiva, del flujo aéreo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de EPOC? Bueno, primeramente debemos considerar EPOC y hacer espirometría en todo paciente mayor de 40 años que presente los siguientes síntomas y factores de riesgo. ¿Cuáles van a ser esos síntomas? Bueno, van a haber indicadores clínicos que hacen sospechar el diagnóstico, como son la disnea, que puede tener las características que puede ser progresiva, persistente o que empeora con el ejercicio. También tenemos las sibilancias recurrentes, tenemos la tos crónica, que puede ser intermitente y no productiva. Tenemos también la expectoración, que esta va a ser debido a las alteraciones de la vía aérea y o alveolares que causa persistente y frecuentemente progresiva obstrucción aérea. También tenemos que tener en cuenta la historia de factores de riesgo como el tabaco, el humo, la contaminación ambiental y los factores del paciente. En los factores de riesgo vamos a tener la EPOC, que va a estar determinada genéticamente, que aquí tenemos el déficit de alfa-1 antitripsina y otras variantes genéticas con pequeños efectos actuando en combinación. Tenemos también la EPOC debido a desarrollo anormal del pulmón. Esta va a ser debida a eventos en la fase inicial de la vida, incluyendo el nacimiento prematuro y bajo peso, entre otros. Tenemos también la EPOC por causas medioambientales, que puede ser EPOC por causa del tabaco o EPOC por exposición a biomasa o polución. Tenemos también la EPOC debido a infecciones, que puede ser por infecciones de la infancia, tuberculosis o VIH. Tenemos también la EPOC y el asma, donde aquí predomina particularmente el asma de la infancia. Y tenemos también en los factores de riesgo la EPOC por causas desconocidas. La espirometría, ¿qué vamos a determinar o cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, teniendo un cociente volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada, que debe ser menor del 70% post broncodilatación. Para la evaluación y el tratamiento del EPOC, lo primero es tener la confirmación diagnóstica y espirométrica, para entonces poder determinar la evaluación de la limitación del flujo aéreo determinada por 4 grados, que esta va a ser por el volumen expiratorio forzado en el primer segundo expresado o calculado en por ciento. Tenemos que el GOLD 1 va a ser mayor o igual al 80%, el GOLD 2 va a ser menor del 80% y mayor o igual al 50%, el GOLD 3 que va a ser mayor o igual al 30% y menor del 49%, y el GOLD 4 que va a ser menor del 30%. Luego debemos determinar la evaluación de los síntomas y el riesgo de las exacerbaciones, para lo cual vamos a tener 3 bloques: el bloque A, el bloque B y el bloque E. Para el bloque A y el bloque B, el paciente debe presentar de 0 a una exacerbación moderada sin ingreso hospitalario, teniendo un MMRC entre 0 y 1 punto y un CAT menor de 10. En el bloque B, tener de 0 a una exacerbación moderada sin ingreso hospitalario igual, pero con un MMRC mayor o igual a 2 y un CAT mayor de 10. En el bloque E, estos pacientes deben presentar más de 2 exacerbaciones moderadas o mayor o igual a un ingreso hospitalario. En el bloque A, los pacientes van a necesitar un broncodilatador. En el B van a necesitar LABA más LAMA, y la terapia debe ser con un solo inhalador, pues suele ser más conveniente y efectivo que teniendo múltiples inhaladores. Y en el bloque E vamos a considerar LABA más LAMA más corticoides si los eosinófilos son mayor a 300.
El cuestionario MMRC es la escala de disnea modificada de la British Medical Research Council, donde cuando se tiene más de 2 puntos hablamos de una disnea significativa, y esto nos ayuda para la valoración de los síntomas, donde dice que 0 es la ausencia de disnea excepto al realizar ejercicio intenso. 1 es la disnea al andar deprisa o al subir una cuesta poco pronunciada. 2, cuando existe incapacidad de mantener el paso de otras personas de la misma edad caminando en llano debido a la dificultad respiratoria o tener que parar para descansar al andar en llano o al propio paso. 3, tener que parar al descansar o al andar unos 100 metros o a los pocos minutos de andar en llano. Y 4, la disnea impide al paciente salir de casa o aparece con actividades como vestirse o desvestirse. El cuestionario CAT es la escala de calidad de vida o el test de evaluación del EPOC, donde te da una suma de puntuaciones de 40 puntos. Cuando es menos de 10 puntos, existe un impacto bajo del EPOC, donde los pacientes la mayoría de los días son buenos, la enfermedad impide al paciente hacer una o dos cosas que quería y tos de varios días a la semana. Cuando es mayor o igual a 10, existe un impacto medio o alto de la EPOC. ¿Para qué nos sirve determinar el recuento de eosinófilos en sangre? Pues bueno, existen pruebas de que el recuento de eosinófilos en sangre es mayor en el paciente con EPOC. Pueden ayudar a estimar la probabilidad de una respuesta preventiva beneficiosa con la implantación de corticoides inhalados al tratamiento broncodilatador estándar y por lo tanto se puede utilizar como biomarcador junto con la evaluación a la hora de tomar decisiones con respecto al uso de esto. Se observa un mayor descenso del volumen expiratorio forzado en el primer segundo en pacientes con EPOC leve a moderado con mayores recuentos de eosinófilos en sangre en la población en la que el uso de corticoides inhalados era bajo, lo que pone de relieve la posible utilidad de los recuentos de eosinófilos en sangre como biomarcador pronóstico del descenso de la función pulmonar cuando no están condicionados por el uso de corticoides inhalados. ¿Qué otras pruebas podemos realizar? Bueno, la alfa-1 antitripsina, que su utilidad es realizar screening a todo paciente con EPOC al menos una vez en la vida. Debemos realizar la radiografía de tórax para excluir diagnósticos alternativos o determinar comorbilidades. La TAC de tórax para la detención de bronquiectasia, riesgo de cáncer de pulmón previo al trasplante pulmonar y para el diagnóstico diferencial. También la realización de los volúmenes pulmonares para evidenciar tratamiento aéreo e incremento del volumen residual y de la capacidad pulmonar total. La gasometría arterial nos permite obtener valores de pH, PO2, PCO2 y realizar si saturación de oxígeno es menor al 92%. En los biomarcadores debemos realizar PCR y procalcitonina que nos va a permitir la restricción del uso de antibióticos durante las exacerbaciones, determinando eosinófilos. Se recomienda la vacunación contra la gripe. La OMS recomienda la vacunación contra el coronavirus. Se recomienda además una dosis de la vacuna antineumocóxica. La vacunación antineumocóxica ha demostrado una reducción de la incidencia de la neumonía adquirida en la comunidad y de sus exacerbaciones. Se recomienda la vacuna del virus sincitial respiratorio para individuos de más de 60 años y o con enfermedad crónica cardíaca o enfermedad respiratoria crónica. Se recomienda además la vacunación contra el herpes zóster en pacientes con EPOC mayores de 50 años. En el tratamiento no farmacológico del EPOC debemos tener en cuenta que los pacientes del grupo A es esencial el cese del consumo del tabaco y puede incluir además el tratamiento farmacológico. En estos pacientes se recomienda la actividad física. En los pacientes del grupo B y del grupo E es esencial el cese del consumo del tabaco y puede incluir también el tratamiento farmacológico y además la rehabilitación pulmonar, y está recomendada la actividad física. Con respecto a la oxigenoterapia, vamos a definir la hipoxemia arterial como una PaO2 por debajo del 55 milímetros de mercurio o una saturación de oxígeno por debajo del 88% o una PaO2
por encima de 55 milímetros de mercurio, pero por debajo de 60 milímetros de mercurio con fallo cardíaco derecho o eritrocitosis. Se debe suplementar oxígeno y titular hasta conseguir una PaO2 mayor o igual al 90%. Estos pacientes se deben reevaluar en 60 a 90 días para evaluar si el suplemento de oxígeno está aún indicado y si la suplementación de oxígeno es efectiva. ¿Cómo se realiza el seguimiento y control del tratamiento del EPO estable? Pues bueno, si el paciente responde al tratamiento inicial, entonces es adecuado mantenerlo. Si no responde, debemos revisar la adherencia, la técnica de inhalación y del posible efecto de las comorbilidades. Se debe considerar el rasgo a tratar, si es la disnea o son las exacerbaciones. Si predomina la disnea, vamos a indicar LABA o LAMA. De no ser así o del paciente no mejorar, debemos indicar LABA más LAMA, donde debe ser con un solo inhalador. ¿Por qué? Porque suele ser más conveniente y efectivo que teniendo múltiples inhaladores. Debemos considerar además el cambio de inhalador o de fármaco, implementar o escalar los tratamientos no farmacológicos e investigar y tratar otras causas de disnea. Si predominan las exacerbaciones, igual se indica o un LABA o un LAMA, teniendo en cuenta que si los eosinófilos en sangre son menor de 300, se debe administrar LABA más LAMA en un solo inhalador. Si esos eosinófilos son menor de 100, vamos a administrar entonces roflumilast si el volumen expiratorio forzado en el primer segundo es menor del 50% y existe bronquitis crónica. Y administrar también acitromicina si el paciente es un exfumador con una dosis de 250 miligramos por día o 500 miligramos por 3 días a la semana. En otro caso, si estos pacientes que tienen LABA más LAMA en un solo inhalador presentan eosinófilos mayor o igual a 100, se debe sumar a este tratamiento un corticoesteroide igual en un solo inhalador y se utiliza también el roflumilast y la acitromicina. En caso de que el paciente tenga unos eosinófilos mayor o igual a 300, se va directo al tratamiento de LABA más LAMA con corticoides en un solo inhalador y se debe administrar también roflumilast si presenta un volumen expiratorio en el primer segundo por debajo de 50 y bronquitis crónica, o acitromicina si es un exfumador a la dosis ya descrita. En este cuadro les muestro las características de los fármacos inhalados para el tratamiento del EPOC. Debemos saber siempre qué significan estas siglas que hemos estado hablando durante toda la clase. Pues bueno, el SABA no es más que los adrenérgicos beta 2 de acción corta, que aquí tenemos como ejemplo el salbutamol y la terbutalina. Tenemos que el LABA son los adrenérgicos beta 2 de acción larga, que tenemos el salmeterol, el formoterol, endicaterol y oladaterol. El SAMA son los anticolinérgicos de acción corta, que aquí tenemos el bromuro de ipatropio, y el LAMA tenemos los anticolinérgicos de acción larga, que tenemos el umeclidinio, el bromuro de tiotropio, el aclidinio y el glicopirronio. La unión del LABA, que quiere decir que es un beta-2 adrenérgico de acción larga, más el LAMA, que es un anticolinérgico de acción larga, esta combinación aquí tenemos el umeclidinio más el bilanterol. Tenemos también el aclidinio más formoterol, el glicopirronio más el indacaterol y el tiotropio más el oladaterol. El LABA más los corticoides, que es la combinación de beta-adrenérgicos de larga duración y corticoides inhalados. Tenemos el bilanterol con el fuorato de fluticasona, tenemos el formoterol con la budesonida, el salmeterol con el piotronato de fluticasona y el formoterol con la beclometasona. Tenemos la unión de SABA más SAMA, que es la combinación de beta-2 adrenérgicos y anticolinérgicos de corta duración, que aquí tenemos el salbutamol más el ipatropio, y tenemos la unión de LABA más LAMA más corticoide, que es la combinación de beta-2 adrenérgico de larga duración más anticolinérgico de larga duración y corticoides inhalados. Aquí tenemos la fluticasona junto con el umeclidinio y el bilanterol, beclometasona con formoterol y glicopirronio, budesonida, formoterol y glicopirronio. Los factores a considerar cuando se inicia un tratamiento con corticoides inhalados son
los que favorecen fuertemente el uso. Aquí tenemos los pacientes con historias de hospitalización o hospitalizaciones por exacerbaciones de POC, a pesar de un adecuado tratamiento de mantenimiento con broncodilatadores de larga duración, mayor o igual a 2 exacerbaciones moderadas de POC por año, a pesar de un adecuado tratamiento de mantenimiento con broncodilatadores de larga duración, que presente eosinófilos en sangre mayor o igual a 300 o historia de asma concomitante. Los factores que favorecen el uso: tenemos una exacerbación moderada de POC al año a pesar de un adecuado tratamiento de mantenimiento con broncodilatadores de larga duración o con unos eosinófilos en sangre de 100 y menos de 300 eosinófilos. Y en contra del uso de estos tenemos procesos repetidos de neumonía, eosinófilos en sangre menor de 100 e historia de infección con micobacterias. En el próximo video estaremos hablando acerca de las exacerbaciones de POC, su manejo y su tratamiento. Espero que este video les haya sido útil. No olviden dejar su like, suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de los próximos videos y dejen sus comentarios sobre qué patología les gustaría que hiciera una próxima clase.